bendiga una vez más, iglesia, en esta mañana que hemos alabado al Señor. Qué hermoso es, ¿verdad?, venir a alabarle el nombre del Señor Jesús, a darle honra y gloria a Él, que es porque Él es digno, ¿verdad? Voy a invitarle, hermanos, en esta mañana a abrir sus Biblias en el libro de Lucas. Doy gloria al Señor por el privilegio especial que me da de compartir la palabra en esta mañana. Lucas Lucas 9:23, perdón. Lucas 9:23. Y un amén cuando lo haya encontrado. Lucas 9:23. Amén. Vamos a leer el 23 y el 24. Y leemos todos juntos en el nombre del Señor. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, amado Dios, por tu gran misericordia, porque nos permites estar en tu casa, Señor, gozándonos con tu presencia, alabando tu nombre, Señor amado. Y en este momento nos depositamos, Señor Jesús, en ti, para que tú puedas, Señor Jesús, entrar, penetrar con tu palabra, Señor, en nuestra mente, transformar nuestra forma de pensar. Enséñanos, Señor, por medio de la sabiduría de tu palabra en esta mañana. Que sea el Espíritu Santo hablando, Señor, y ungiendo con una unción fresca, Señor, por medio de tu bendita palabra a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse, hermanos. Morir para vivir, el tema de la meditación de esta mañana. Morir para vivir. Palabras no comprendidas por la mente humana, por la lógica humana. Morir para vivir. A la luz de la Biblia, Dios nos quiere mostrar a nosotros los cristianos, nosotros los creyentes, los que fuimos redimidos por la sangre de Cristo, los que hemos creído en Él y somos salvos, el significado de la cruz. ¿Realmente sabemos qué significa la cruz? Jesús menciona en esta parte que acabamos de leer de la palabra, menciona la cruz. Dice Jesús: si tú quieres seguirme a mí, toma tu cruz y sígueme. Jesús no habla de la cruz de Él, Jesús no habla de la cruz de alguien más, sino que de una cruz personal, de una cruz que cada uno de nosotros tenemos que cargar. Yo he encontrado 3 conceptos de lo que significa la cruz de los tiempos de Jesús hacia acá. Bueno, para los judíos, la cruz en los tiempos de Jesús era un símbolo de vergüenza, era un símbolo de sufrimiento. Era aterrador pensar en morir en una cruz. Era símbolo de miedo, de vergüenza, porque el Imperio Romano había adquirido una forma de castigar al malo por medio del sacrificio en una cruz, de la crucifixión en una cruz, clavando al individuo en un madero, porque no habían encontrado otra forma más sanguinaria y más dolorosa de hacerle pagar las deudas
aquel maleante. Ellos habían encontrado en la cruz un método bárbaro de tortura. Esa era la pena de muerte para los malos de aquella época. Y era tan vergonzoso que, según la historia, la cual yo he encontrado, que para los romanos no era permitido un romano morir en cruz, excepto si el delito era sumamente grave, que era vergonzoso. Y hacían un espectáculo al momento de hacer esta tortura. Cristo, siendo Dios, se negó a sí mismo. Aquí dice, niéguese a sí mismo y sígueme. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Jesús, siendo Dios, se niega a sí mismo y toma una forma de hombre y viene entre nosotros y recibe el castigo siendo inocente. ¿El castigo de quién? De todos nosotros. Y es sentenciado a muerte de cruz, una muerte vergonzosa para aquellos en ese tiempo. ¿Por qué para los judíos era vergonzoso y además era una maldición? Bueno, en la ley de Dios está escrito: maldito el hombre que muere colgado de un madero. Deuteronomio 21:23 está escrita la ley de Jehová, donde dice: maldito aquel que muera colgado de un madero. Dice: será bajado el mismo día y enterrado, sepultado el mismo día que este hombre fuese colgado de un madero. Especifica la ley ahí. En Gálatas 3:13 podemos encontrar un respaldo de este versículo. Si alguien está pensando que esa es la ley y no el tiempo de gracia, en el Nuevo Testamento también lo menciona. Entonces, para el judío, morir en una cruz no era un símbolo tampoco de solo de vergüenza, sino que de maldición. Era triste para ellos ver a alguien morir en una cruz e imaginarse estando ahí. Pero Cristo venía a hacer la voluntad del Padre. Y siendo él inocente, tomó la culpa de todos nuestros pecados. Fue acusado, fue puesto a la par de un ladrón llamado Barrabás. Preguntaron al pueblo: ¿a quién liberamos? El pueblo decidió: liberen a Barrabás, crucifiquen a Jesús. Usted, siendo cristiano, ¿cuántas veces han elegido a un amigo inconverso y lo han despreciado a usted por ser cristiano? El mundo prefiere a un Barrabás a su lado que a un cristiano que lleve a Jesús en su corazón. Y muchas veces nos sentimos mal por eso. Y por eso muchos cristianos que han estado sirviéndole al Señor regresan al club del mundo, porque el mundo prefiere a un Barrabás que a un cristiano. Cristo fue sentenciado a muerte, y los latigazos que Jesús recibió en su cuerpo, dice que era un símbolo de vergüenza porque los desnudaban a la persona. Y los latigazos que recibió Jesús en su espalda, en su pecho, en sus pies. Si usted se toma el tiempo y investiga la forma de tortura del Imperio Romano,
verá cómo los látigos en la punta llevaban amarrados pedazos de hueso, vidrio, hierro, plomo. Y esas piezas entraban en la piel del ejecutado, y cuando alaban de regreso traían pedazos de piel, pedazos de carne que desprendían del cuerpo. Y ese dolor Cristo lo sintió. ¿Alguna vez se ha machucado un dedo? ¿Alguna vez se ha cortado? Vamos a ir más allá. ¿Alguna vez se ha quebrado un huesito? Si lloramos por una gripe que nos da. El dolor físico, Jesús lo sintió 100%. Era un humano. Y todo a causa del amor que Él nos tiene, pagando el precio por el pecado de cada uno de nosotros. Jesús a partir de ese momento estaba absorbiendo la culpa de toda la humanidad. En ese momento Él estaba tomando esa copa de los pecados de toda la humanidad. Después de haber sido latigado, Jesús se burlaban de Él. A Jesús lo maltrataron físicamente, le pegaban en su rostro. Y Jesús voluntariamente se dejó. Nunca renegó. Tampoco había amargura en su corazón. No había ese deseo de vengarse de aquellos crueles de lo que le estaban haciendo, sino que pedía perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué amor tan infinito, amor tan grande para la humanidad. Después llevado con la cruz, con ese madero, cargándolo Jesús al lugar donde el Señor fue crucificado. La cruz, hasta ahí en ese momento, era un símbolo de muerte, solamente, símbolo de muerte. Pero cuando Jesús es clavado en la cruz, literalmente, clavos en sus manos, en esa cruz. Esa cruz significaba la obediencia de Cristo hacia la voluntad del Padre. El Padre lo había enviado a morir por nosotros. ¿Usted sabe qué significa la cruz para el mundo hoy en día? Usted mira cruces por todos lados. Una cruz colgada en el pecho como un adorno más de la vestimenta de la moda. Cruces en las camisas. Usted va a ver cruces por todas partes. Cruces de oro. Se usan como amuleto de la suerte algunas personas. Algunos lo usan como una herramienta de brujería. Otros supuestamente para retirar o sacar demonios. Se usa para la idolatría. Donde quiera que usted vaya, va a haber una cruz. ¿Sabe el mundo el significado de la cruz realmente? Como cristianos, como creyentes, como hacedores de la palabra, como aquellos que creemos en el sacrificio de cruz, tenemos que entender cuando Dios dice cruz, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Pues la cruz que Dios nos menciona, hermanos, es una lucha constante por ser la voluntad de Dios. Es una lucha diaria de pelear contra el viejo hombre. El viejo hombre. Dice Cristo en su palabra que en Primera de Pedro, si gusta búsquela,
Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor. Perdón, tengo mal la escritura acá. Dos 10. Bueno, hermanos, perdí la escritura. Por ahí dice la palabra que Cristo se llevó nuestros pecados. En la cruz quedaron clavados nuestros pecados. Y que cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo en nuestro corazón, 2:24. Primera de Pedro 2:24. Gracias, hermana. Creo que voy a necesitar lentes pronto. Sí, estaba ahí en la lectura correcta. Son los años. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados? Dice la palabra. Su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él se llevó nuestros pecados en cada tortura, en cada herida de su cuerpo, en cada clavo. Él se llevó nuestros pecados. Cuando nosotros tomamos una decisión, porque reconocemos que en el mundo estábamos perdidos, así como la historia del ladrón que al estar a la par de Jesús, dijo uno de ellos, ¿sí saben que hay dos ladrones que estaban siendo crucificados juntamente con Cristo? Uno de ellos le dijo, bájate, ¿no que eres Dios? ¿No que eres el Hijo de Dios? Si tienes poder, bájate y líbranos a nosotros. Esa es la voz de todo religioso. Esa es la voz, ese ladrón representa a aquel que quiere ir a la iglesia pero sin compromiso. Quiere a un Cristo pero sin cruz. Quiere seguir a Cristo pero sin llevar su cruz. Bájate. Pero es que el enemigo sabía que no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Y era necesario que Cristo muriera en la cruz derramando su sangre. Y esa cruz iba a ser testigo de esa sangre derramada. Y esa cruz en ese momento estaba abrazando a Jesús, en ese momento sosteniendo a Jesús, porque era el momento en donde Jesús agarraba la mano del Padre y agarraba a la humanidad. Y en ese momento estaba reconciliando al hombre con Dios Padre, porque había una ruptura por el pecado entre la humanidad y Dios Padre. Por eso no hay nadie, no hay forma alguna, si no es por medio de Jesús, para llegar al Padre. Esa cruz, en ese momento, se convirtió en una cruz de vida, de esperanza, ya no de muerte, sino de muerte para vida. Mire que cómo cambia, de muerte para vida. Por eso es necesario que nosotros muramos nuestro viejo yo. El ladrón que estaba al otro lado de Cristo le dice al ladrón malo, porque así lo tildamos siempre, ¿va? Ladrón bueno y ladrón malo. Siempre decimos eso, ¿verdad? Los dos eran malos. Pero este se transformó su vida y transformó su sendero final hacia un lugar de luz. Cuando dijo, nosotros sí merecemos estar castigados, somos malos, crueles. Estaba aceptando su error, estaba
humildemente aceptando que se equivocó. Y luego reconoce a Cristo, pero este inocente es. Mire cómo va la cosa. Esto está representando aquel momento en que nosotros venimos a los pies de Jesús y le decimos: Señor, perdóname porque me he equivocado. Perdóname porque he fallado. Pero tú eres Dios lleno de misericordia. Y te pido perdón, Padre, en el nombre de tu Hijo amado que murió en la cruz por mí. Eso es lo que estaba haciendo este ladrón, este delincuente. En uno de los evangelios dice que eran ladrones. En los otros evangelios dice que eran malhechores. Pero Lucas hace una radiografía más extensa de la palabra y dice, le llama ladrones. Eran ladrones. Y este hombre le dice: acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Primero reconoce sus errores. Después reconoce que el que está a su lado igual está herido como él, pero el que está a su lado es el Hijo de Dios. Reconócelo en todos tus caminos, dice la palabra, y Él enderezará tus veredas. Reconócelo que Él es Dios. Reconócelo como Cristo, el Salvador de tu vida personal. Hermano, no espere más. Si no lo ha reconocido todavía, el sacrificio de la cruz en el Calvario para salvación de toda la humanidad. Dice la palabra que en esa cruz, hermanos, Él se llevó nuestras vergüenzas, Él se llevó nuestros dolores, nuestras maldiciones. Leímos en Gálatas que era maldito aquel que muriera colgado en un madero. Significa que Cristo se llevó también nuestras maldiciones. ¿Se ha fijado, o no sé si usted ha escuchado algunas veces: mi abuelo era borracho, mi papá era borracho, entonces ya es una maldición que yo sea borracho? Cuando usted viene a los pies de Cristo, toda maldición se corta, porque ahí en ese madero quedaron clavadas las maldiciones también. Las maldiciones de nuestros padres. Algunos de nuestros padres practicaban la brujería. Algunos hicieron tantas cosas que provocaron a ira a Dios. Y la maldición de los padres abarca hasta la 4ª generación, dice, de ellos. Pero todo aquel que viene a los pies de Cristo y se humilla ante Él, reconoce su error y reconoce a Cristo como el único Salvador. Perdón. El único Salvador. Que murió en una cruz derramando su sangre para reconciliarnos con el Padre. La cruz del cristiano no son los problemas, ni tampoco las enfermedades. Porque ya he escuchado, y quizás en más de alguna ocasión lo mencioné, la enfermedad que tengo es la cruz que llevo. El esposo que tengo es mi cruz. El trabajo que tengo, esa es la cruz que me toca vivir. Hay madres que tienen un niño enfermo desde el nacimiento, tiene 10 años lidiando con ese niño, y dicen que es la cruz que llevan. ¿Sabe? Ese es una mentira del enemigo, para que se conforme y no pelee por eso. No es la cruz los problemas. La cruz es una lucha constante por hacer morir el viejo hombre, las viejas costumbres, y hacer la voluntad del Padre. Porque a eso vino Jesús, a mostrarnos. Y cuando Él murió en la cruz, dijo: consumado es. Que ahí se terminaba todo sacrificio, y Él se llevaba
toda aquella contaminación nuestra. Llevar la cruz de Jesús y seguirlo a Él significa cada día, hacer que mi viejo hombre vaya muriendo poco a poco. Recuerdo una predicación del hermano Orellana en cierta ocasión al respecto. Dijo que nosotros a veces cargamos muchas veces el cadáver del viejo hombre, que nos gusta cargar siempre ese cadáver del viejo hombre, y es poco a poco. Por eso dice Jesús en la palabra, la cruz cada día, tómela y sígame. Aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pues el tema de la predicación dice, morir para vivir. Morir para vivir. Dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mas vive Cristo en mí. Vayamos a la Biblia, Filipenses 2:5. Filipenses 2:5 en adelante. Quiero que lo encuentre y que lo lea conmigo. Amén, lo tenemos. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de ella, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo Jesús murió en un madero para que solamente en el nombre de Él se doble toda rodilla. ¿Por qué darle la gloria a un símbolo? ¿Por qué darle la gloria a alguien más y doblar las rodillas a otra persona que no hizo ningún sacrificio? Que toda rodilla se doble, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de ella, y que toda lengua confiese que Él es mi Señor, Él es mi Rey. Puede confesarlo usted, hermano, que Él es su Dios, Él es su Rey, reconocerlo en todos sus caminos. Amén. Reconózcalo. Para ser creyente, para ser cristiano, necesitamos tomar la cruz y seguirlos. Ya somos salvos, pero necesitamos dar testimonio. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Tenemos que dar fruto de eso, de que somos salvos, y esa cruz que nosotros cargamos testifica que nosotros somos vida nueva. Cuando Jesús murió, al tercer día resucitó, y nosotros fuimos crucificados juntamente con Él, y al tercer día Él resucitó de entre los muertos, y lo único que traía Él solamente eran las cicatrices, pero Él venía transformado, nueva vida. Así también nosotros, dice la palabra, fuimos sepultados, igual como fuimos crucificados en la cruz, también fuimos sepultados en el bautismo con una vida nueva, transformados. Lo único que Cristo traía de la crucifixión eran las cicatrices. ¿Sabe qué representan las cicatrices? Nuestras memorias de donde nosotros Jesús nos sacó, para recordarnos quiénes éramos cuando Jesús nos rescató del lodo fangoso, de la contaminación en la que andábamos. Por eso esas memorias no se borran, ahí están. Esas son las cicatrices que usa Jesús cuando alguien se arrepiente y dice: Señor, perdóname,
me he equivocado. Jesús va al Padre y le dice, este pequeñito está pidiendo perdón en mi nombre. Intercede por cada uno de nosotros. Y Cristo muestra las cicatrices de que fue crucificado por amor a nosotros. Y el Padre nos perdona y nos da potestad de ser hijos y tener la herencia de hijos de un rey. Tenemos, hermanos, que caminar en fe, creyendo en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no en lo que se palpa, porque el mundo cree en lo que se mira, en una imagen, en una cruz colgada del cuello, haciéndose una señal de cruz según el mundo para protegerse. Bienaventurado el que cree en mí, dijo Jesús, sin haberme visto. Entonces, tenemos que caminar como niños en la fe, creyéndole. Todo aquel que cree en el Señor será salvo. Hermano, hay una alabanza muy bonita que quisiera cantarla. Y habla de la palabra que acabamos de leer aquí, de Filipenses 2:5, que toda rodilla se doble. Pero como yo no sé cantar, voy a pedirle a mi esposa que me ayude. Y como mi esposa y yo somos uno solo, es como que si yo haya cantado. Hay una alabanza, le voy a pedir a mi hermano que nos dé unos minutos, 2 minutos. Y quisiera que la cantara. No sé si mi hermano Antonio nos puede ayudar con esta alabanza. Que toda rodilla se doble. Y hermano, recuerde, Jesucristo murió en la cruz con su sangre derramada para purificarnos de pecado. Si usted ya recibió a Cristo, camine con la cabeza en alto, no se avergüence de la palabra y transforme su vida cada día negándose a usted mismo. Voy a pedirle a mi esposa que nos acompañe con esta alabanza. Todo es para darle la gloria al Señor, amén. Y luego pues pasará mi hermana para terminar este momento en donde hemos recibido palabra del Señor, amén. Amén. Jesús, Señor de la creación. Jesús es el Señor, se llama esta alabanza. Yo ya me estaba imaginando al hermano Alfredo cantando, ¿verdad? Yo sé que varios se lo imaginaron acá. Amén. Dice, mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad, dice, toda rodilla se doble. Forma
Jesús es el Señor de mi corazón. ¿Es el Señor del suyo? ¿Es el Rey de su vida? Amén. Gloria al Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu presencia del Espíritu Santo nos ha abrazado, Señor Jesús, en esta mañana. Amado Dios, a ti sea toda la gloria. Ayúdanos cada día, Señor, a vencer. Ayúdanos, Señor, cada día a caminar con esa cruz, Señor Jesús, y a conocer tu voluntad. Amado Dios, bendice a cada uno de los que hemos estado aquí, Señor, escuchando tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.